Nosotros los creyentes en Cristo Jesús vivimos en esta tierra, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo y tenemos que dar un buen testimonio de lo que Cristo a través de su Espíritu Santo hace en cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te adoro, te alabo y te bendigo. Te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Te agradezco por todos tus cuidados, todas las bendiciones que nos das. Síguenos, Señor, ayudando, manteniéndonos en la carrera. Ayúdanos siempre a dar un testimonio real de lo que tú haces en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Tesalonicenses, capítulo número 4. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a leer desde el versículo número 6. Y aquí nos dan el Señor, a través del apóstol Pablo, da ciertos consejos como iglesia que somos, para vivir en esta tierra, ¿verdad? Dice el 6, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya los he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Vayamos al libro de Romanos, capítulo número 15, para seguir leyendo ciertos consejos que están ahí en la palabra del Señor. Romanos capítulo número 15, leamos desde el versículo número 18. Dice el 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia a los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de nuestra manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Vayamos al libro de Colosenses, Colosenses capítulo número 3, y leamos desde el versículo número 18. Dice, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no esperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Todo esto llega a un momento oportuno para nosotros observar nuestras vidas de una manera más atenta y poder hacer los ajustes necesarios. Tenemos el Espíritu Santo que está con nosotros siempre, que nos está guiando a toda verdad, que nos está dando el crecimiento que necesitamos, pero vivimos en un mundo muy violento, vivimos en un mundo muy desafiante para que nosotros vivamos de una manera cristiana correctamente. Y aquí tenemos los consejos de la palabra. Mucha gente y recurren a consejeros matrimoniales, consejeros cómo hacerlo, cómo tengo que vivir, en fin. Cuando aquí en la palabra del Señor encontramos las directrices correctas, exactas, para vivir de acuerdo, no a mi criterio, no al criterio de su esposo, de su esposa, sino al criterio de Dios.
¿Por qué le digo claramente que nosotros estamos viviendo en esta tierra y nuestro testimonio cuenta mucho? A base de nuestro testimonio, muchas personas han venido a Cristo Jesús y quizás otras se han alejado del Señor y no quieren saber nada de las cosas espirituales, justamente por el mal proceder de los hermanos. Porque cuando se trata de nuestra influencia en el mundo que vivimos, necesitamos mirarnos como pequeñas piedrecitas arrojadas a la superficie de un lago. El impacto de cada piedrecita origina ondas que van mucho más allá y posiblemente hasta la otra orilla. Así es nuestra influencia en este mundo. Quizás nuestra influencia es tan insignificante o pequeñita que pensamos que no va a pasar nada, pero una palabra que usted dé fuera de lo que está aquí en el consejo de la palabra del Señor puede ser determinante en que una persona acepte a Cristo, que una persona quiera conocer más al Señor o quiera conocerle a Dios. Es muy importante que el testimonio cuente. Los cristianos tal vez somos una de la minoría, la más pequeñita de este mundo. Pero no debemos subestimar nuestra capacidad de influenciar en la cultura que nos rodea. Eso siempre debemos tener en claro y en mente. Mis acciones van a afectar esa relación de las otras personas con Dios. Y también va a afectar mi relación con el Señor en una manera personal. Porque yo estoy viviendo para Dios, estoy tratando de servirle con mucha integridad, estoy tratando de vivir de acuerdo a su palabra y a sus consejos. Y nosotros debemos tener fundamento estable. Una vez que ya le conocimos al Señor, tenemos que estabilizarnos. Y nuestra influencia tiene que ser una influencia poderosa, maravillosa, grande, porque estamos siendo de una influencia mejor y superior, mejor que una universidad, mejor que un gran consejero, cuando nosotros hemos decidido obedecer lo que está escrito aquí en la palabra del Señor. Entonces nosotros tenemos que agradecerle a Dios que no nos dejó huérfanos, desamparados, nos dejó su Espíritu Santo y nos dejó su palabra, para que a través de ella nos alimentemos espiritualmente y vivamos de acuerdo a lo que está establecido aquí. Mire qué hermoso que como el Señor da, ¿no?, este consejo, hablando a la familia. Casada están sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Algún rato vamos a tomar de una manera más específicamente todas estas cosas, pero porque se necesita mucho tiempo para hacerlo. Y porque viene la respuesta, dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No es la posición donde usted está. No es que como usted, padre, está diciendo: hijo, pórtate bien, acepta mi palabra, acepta mi consejo, sino que es la palabra del Señor que le está dando la iniciativa al hijo, a la hija, para que recurran a papá, para que escuchen el consejo de mamá. Eso es muy importante. Imagínese de qué testimonio sería o qué testimonio será de un hijo, de una hija que no se sujeta a sus papás y dice que es cristiana y que va a una iglesia y que está queriendo influenciar en sus amigos, en sus amigas también, para que vayan a la iglesia y que acepten a Cristo Jesús. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Recuerde que la vida cristiana es una vida de acción, no solamente de palabras, sino que las personas puedan ver el cambio que usted está sufriendo a través de lo que hace el Espíritu Santo. Y hay cosas que quizás están todavía en nuestros corazones y tenemos que sacarlas, tenemos que dejarlas a un lado en el nombre de Cristo Jesús para vivir de una manera correcta. Porque, hermanos, en la palabra del Señor hay fundamentos para la familia cristiana. Vayamos al libro a los Salmos y vamos al Salmo 127. Salmo 127. Y leamos del versículo 1 hasta el 5.
Mire qué preciosa palabra. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que contáis y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios del sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando habitare o cuando hablare con los enemigos en la puerta. Qué hermoso es tener una familia, y sobre todo familia cristiana, que todos estén obedeciendo a la palabra del Señor. Algo que siempre me ha llamado la atención es que muchas veces un joven, una jovencita hace cosas indebidas. Y uno, en vez de castigarlos, en vez de señalarlos, uno debería tomar tiempo para sentarse y aconsejarles y decir, ¿por qué es que tú estás haciendo de esta manera? La mayoría de las ocasiones se van a dar cuenta que están errados por el camino que han escogido y que puedan volver al consejo dado por el papá o la mamá. Lamentablemente papá y mamá no se toman este tiempo para conocer a sus hijos, para tomar un momento para conversar con ellos, porque están ocupados en sus quehaceres, en sus pensamientos, sus ideas. Y lógico, todo el mundo tiene el derecho de tener un momento de soledad, un momento donde nadie le diga nada, donde nadie le moleste. Eso es razonable. Pero los papás deben tomar un tiempo para darles un consejo. Como le dije en otra ocasión, qué lástima que los papás, las mamás recién, por medio de la pandemia, pudieron conocer más o pudieron conocer recién a sus hijos. Quiénes eran, cuáles eran sus necesidades, qué les gustaba. Y ahí fueron descubriendo qué capacidades intelectuales tenían o si no tenían absolutamente nada. ¿Por qué? Porque tomaron tiempo. Porque ya no había dónde salir, ya no había qué hacer. Y tomaron tiempo para guiarles y educarles a los hijos. Y unos han logrado buen éxito y han logrado buenas cosas. Tanto así que dicen, no, mejor me quedo aquí en la casa, estudiando aquí en la casa, porque afuera es un mundo tan tremendamente malo, donde hay mucha violencia, donde hay muchas cosas. Pero vivimos en este mundo y no podemos meternos la cabeza solamente como hace la avestruz. Cuando ve el peligro, hace un hoyo en la tierra y se mete la cabeza y con eso piensa que ya solucionó todos los problemas cuando tienes todo su cuerpo afuera. Estamos viviendo en esta tierra, estamos viviendo en este mundo y deberíamos leer, no solo leer, sino releer una vez, dos veces, las veces que sea necesario el capítulo número 17 de Juan, donde el Señor ora por nosotros. Mire qué hermoso una oración que el Señor Jesús hizo. Dice, Padre, yo ruego por estos. No son del mundo, pero viven en el mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Imagínense qué oración tan hermosa. Yo te ruego por ellos, no que les quites del mundo, porque están viviendo en el mundo. Y están ahí intercediendo por nosotros, y esto es lo lindo, ¿no? Cuando uno conoce la palabra, entiende más la palabra, uno se siente seguro, se siente estable, pues uno no está solo, está el Señor con uno. Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo siempre, y lo ha hecho, lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo, porque nuestro Dios es poderoso. Y justamente el Señor, a través de su palabra, está haciendo una invitación no solamente a nosotros, a nuestros familiares, sino a todo el mundo, a que se acerquen a Él, a que vengan al conocimiento de la verdad y que puedan ser una influencia en el mundo donde se mueven. Vayamos al libro de Isaías, capítulo número 45. Isaías,
45. Vayamos al versículo número 20. Isaías 45 desde el 20 dice: Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse, y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces? Sino yo, Jehová. No hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada, y se gloriará toda la descendencia de Israel. Qué hermosa palabra. Y el Señor está haciendo una invitación a todos. Porque ahora nosotros recibimos a Cristo Jesús y vivimos con Él y para Él. Y nos sentimos salvos, perdonados de todos nuestros pecados y vivimos unas vidas felices, abundantes. O un día, quiera o no quiera, nos vamos a doblegar delante de Él. Porque en el libro de Filipenses capítulo 2 está ahí, está escrito que en el versículo número 5 dice que Él se despojó de su gloria y que tomó una forma humana. Y dice, y por ser obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es que, hermanos, es algo precioso que nosotros tenemos de ese maravilloso nombre y que podemos compartir con las otras personas también todo lo que Él ha hecho por nosotros. Tenemos que influenciarles y hacer esta invitación. Vengan, vengan. No se canse de invitar a la gente, no se canse de darles testimonio de lo que Dios está haciendo. Algún día escucharán. Y si no quieren escuchar de sus labios, pues otro se encargará de decirles. Pero lo que usted tiene la oportunidad, hágalo cuando sea necesario. Inclusive todos los días cuando uno está orando, ore antes de comer, no tenga pena, no tenga vergüenza. Siempre yo tengo en la mente en una ocasión que fui para Phoenix a una convención que tuve del Concilio General, y ahí quisimos salir a almorzar afuera porque ya la comida del hotel como que ya no nos estaba gustando tanto, y vimos un taxi estacionado. Entonces salimos del hotel a tomar el taxi y no había chofer. Y qué raro, y el taxi estaba ahí estacionado, pero ¿cómo? No había nadie, estaba abierto. Y entonces me doy la vuelta por atrás del taxi, le veo a una persona que había puesto una alfombra en el piso y estaba orando, estaba clamando a su Dios. Y yo dije, wow, esta persona no tiene ni pena ni vergüenza, ni siquiera el calor le detuvo el buscar a su Dios. Y justamente el Señor nos dice en su palabra que no nos avergoncemos de Él. Porque si nosotros le confesamos a Él delante de los hombres, el Señor también nos confesará delante de nuestro Padre que está en los cielos. Y si vosotros os avergonzáis de mí, yo también me avergonzaré de vosotros, dice el Señor. Así es que hay que tener mucha atención, mucho cuidado. El Señor está invitando a todos a que vengan y que le reciban como su Señor y Salvador. Es lo más importante y los otros que debemos entender. Porque la misericordia del Señor está para todos.
¿Se acuerda usted del caso de Jonás? El Señor les llamó a Jonás a que vaya a Nínive y que les dijera un mensaje tan simple y sencillo. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Eso era todo lo que él tenía que decir. No estaba llevando palabras de confianza, de esperanza, absolutamente nada. Sino palabras de eso, simplemente que iban a ser destruidos. Veamos qué nos dice ahí en el libro de Jonás, capítulo número 4. Y cuando él dio ese mensaje, el rey escuchó ese mensaje que de ahí a 40 días, o que de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. El rey dio un edicto para que toda la gente buscara a Dios, a que todo el mundo se arrepintiera de sus pecados y le busque a Dios. Hasta los niños y los animales comenzaron a ayunar, buscando el favor del Señor. ¿Y qué fue lo que Dios hizo por medio de... Mire lo que dice. El rey dijo eso, que todo hizo este edicto. En el versículo 8, capítulo 3 de Jonás dice, si no cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les daría y no lo hizo. En el versículo número 1 del capítulo 4 dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía, estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una gran enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, tenía ya sombrita. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Recuerde que el viento solano es el viento fuerte, caluroso que viene del desierto. Y mire cómo estaba esto. Estaba el sol hirió la cabeza, el viento soplaba bien caliente y Jonás mejor se sentía, ya quería morirse. Entonces, versículo número 9, dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios lleno de misericordia. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Si con una palabra creó todo, con otra palabra lo puedes hacer todo. Él no necesita ejércitos, necesita temblores, terremotos, lo que sea, nada de eso. El Señor lo puede hacer todo. Pero su misericordia está ahí. Y cada día nosotros nos refugiamos justamente en su misericordia, en su poder misericordioso, en que Él siempre está dispuesto a perdonarnos de todas las cosas malas que hacemos. Y nos refugiamos en su misericordia. Nosotros debemos pedirle a Dios que nos ayude
a mirar y ver las oportunidades que se presenten para hablar a otras personas de ese Dios maravilloso. Porque ya la siega está lista, como nos dijo el Señor Jesús ahí en el libro de Juan, capítulo número 4. Ya está listo, la cosecha está lista. Lo que tenemos que hacer nomás es pedirle a Dios que nos ayude a levantar esa cosecha. Juan capítulo número 4, leamos versículo número 35 al 38. Juan 35 dice, ¿no decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es del que siembra y otro es del que siega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Así es que, hermanos, ya está lista la cosecha. Podemos hacerlo, podemos hablar a otras personas. Lo que sí me he dado cuenta que en estos tiempos, lo que más funciona es de boca en boca, de amistad en amistad. Ya ha quedado a un lado atrás las grandes concentraciones evangelísticas que se hicieron, ya solamente quedaron como un recuerdo todas esas grandes predicaciones de tremendos evangelistas que hicieron a su momento, a su tiempo, y nos dejaron un legado tremendo. Pero ahora tenemos que pedirle a Dios que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar nuestras estrategias. ¿Cómo vamos a hacerlo para ganar a otras personas, para ganar a nuestros amigos? Bueno, de hecho, tenemos que insistir en hablarles del Señor a la gente, que ellos sepan que nosotros somos cristianos y que nos mantenemos agarrados de la mano poderosa y que somos ejemplos y que podemos ser ejemplos de vivir unas vidas completamente diferentes. En el libro de Efesios, capítulo número 4, vamos a leer. Efesios 4, del 17 hasta el 24. Dice 17, Efesios 4. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Esto es que nos manda la palabra. Dios nos manda que seamos ejemplos para las demás personas. Y si continuamos leyendo el versículo número 25, nos dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude siempre a dar un buen testimonio y a vivir conforme a la palabra del Señor. Cuando la manera en que vemos el mundo está determinada por la pasión misionera, cuando nos relacionamos con nuestros familiares y amigos de una forma bíblica, podemos influenciar poderosamente en el mundo
en la cultura también que nos rodea. Así es que sí podemos hacer, sí podemos testificar, esperando una respuesta positiva de todas las personas que escuchan el mensaje. Recuerde, hermanito, hermanita, usted es de una influencia poderosa en esta tierra. Mientras usted viva, viva para el Señor. Cambie su manera de ser si en algo está fallando. Pídale al Espíritu Santo que le toque, que le arranque de raíz todo lo que estorba, para que usted viva de acuerdo a la palabra del Señor. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a ser unos buenos testigos de Él. Padre Celestial, te agradezco por tu palabra. Te doy como siempre toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Te pido que tú cada día nos ayudes a vivir de acuerdo a tu palabra y que seamos de una influencia poderosa. Señor, te pongo en tus manos a nuestros familiares, a nuestros amigos, para que ellos respondan al mensaje tuyo. Padre, que esta palabra que tú me has permitido compartir no solamente llegue a nuestras mentes, sino que también vaya a nuestros corazones y que podamos ser una influencia en el mundo, en el medio, en el sitio donde vamos nosotros caminando. Te agradezco con todo mi corazón esta maravillosa oportunidad que nos das de ser tus testigos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Comparte este mensaje con otras personas, con sus amigos, sus conocidos. Va a ser de mucha edificación y para usted también, para que usted le pida a Dios que a través de su Espíritu Santo cambie su manera de ser. Seamos buenos testimonios de Cristo Jesús, seamos unos buenos cristianos y dejemos una huella que jamás será borrada por nuestro paso aquí en el mundo. Reciba toda la bendición de parte del Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.